Muy bien, chicos. Vamos a ver ahora tipos de funciones. La primera es la función inyectiva. En este caso tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, sabiendo que el primer conjunto es el conjunto de partida o el dominio y el conjunto B es el conjunto de llegada o el codominio, donde tendremos también las imágenes que se conocen como rango también. Cuando decíamos que algo era una función, pues asociábamos y sabíamos que cada elemento del conjunto de partida debía estar relacionado con un único elemento del conjunto de llegada. Por ejemplo, no podía pasar que A esté relacionado con 1 y A esté relacionado con 2 al mismo tiempo, porque allí ya no sería una función, solo sería una relación. Ahora, en función inyectiva vamos a tener que los elementos del conjunto de llegada, en este caso el conjunto B, debe ser imagen única del conjunto A, de los elementos del conjunto A. Aquí ya no pueden llegar dos flechas al mismo tiempo para un número. Tiene que ser, por ejemplo, A relacionado con 1, B relacionado con 2 y C relacionado con 4. No importa si no todos los números del conjunto de llegada quedan relacionados. Por ejemplo, el 3 no está relacionado, pero eso no importa cuando se trata de función inyectiva. Lo que importa es que aquí solamente llegue una flecha al número. Por ejemplo, que tengamos A relacionado con 1, ¿cuántas flechas llegaron al número 1? Solo una. B, que esté relacionado con 2, ¿cuántas flechas llegaron al número 2? Solo 1. ¿Y cuántas flechas llegaron al número 4? Solo 1. En el caso de que aquí hubiésemos colocado, pongamos un ejemplo, la letra D, bien, la letra D la vamos a relacionar ahora con el número 2. Un ejemplo hipotético. D está relacionado con 2, vamos a ver si es inyectiva. Con este nuevo ejemplo. ¿Cuántas flechas llegan en 1? Solo una, vamos bien. ¿Cuántas flechas llegan a 2? 2 flechas. Si llegan más de 2 flechas a este número o a cualquiera de los números que tengamos en el codominio o en el conjunto de llegada, esto ya no será una función inyectiva. Bien, tiene que ser simplemente que a los números de aquí les llegue una sola flecha o una sola relación, es decir, que nada más se conecte un número o alguna letra de este primer conjunto. Para que esto sea nuevamente inyectivo, yo a la D lo voy a relacionar con el número 3. Y de esa forma, ahora sí tenemos que cada uno de estos elementos es imagen única de uno de estos elementos del conjunto de partida. ¿Cuántas flechas llegaron a 1? Solo una flecha. ¿Cuántas flechas llegaron a 2? Solo una flecha. ¿Cuántas flechas llegaron a 3? Solo una flecha. ¿Y cuántas flechas llegaron a 4? Solo una flecha. Entonces es inyectiva. Para saber si es inyectiva, vemos al conjunto de llegada. Bien, la función inyectiva será entonces aquella donde cada elemento del conjunto de llegada es imagen única, es decir, solamente debe llegar una flecha, una relación a cada una de ellas. Bien. Muy bien, chicos. Nuestro segundo tipo de función es la función sobreyectiva. A diferencia de la inyectiva, en este caso sí es necesario que todos los elementos del conjunto de llegada estén relacionados, no puede quedar ninguno por fuera, siendo entonces de esta forma. Por ejemplo, A relacionado con 1, B relacionado con 2 y C relacionado con 3. Entonces vamos a ver, tenemos A relacionado con 1, ¿se relacionó 1 de aquí? Sí. ¿Se relacionó 2? Sí. ¿Se relacionó 3? Sí. ¿Quedó algún número por fuera? No. Entonces esta función es sobreyectiva. Para ver qué tipo de función es, no vemos el conjunto de partida, sino el conjunto de llegada. ¿Todos se relacionaron? Sí, por tanto, esta función es sobreyectiva. Pero ¿qué hubiese ocurrido si aquí hay un 4? Bien, de esta forma. Y supongamos que todos ellos ya se habían relacionado, pero el 4 quedó por fuera. ¿Esto será entonces una función sobreyectiva? No. No es sobreyectiva porque todos los elementos deben de relacionarse. Hubiese colocado aquí una D, por ejemplo, y digo, la B se relaciona con el número 3. ¿Eso será sobreyectivo? Primero, si es una función, porque cada elemento está relacionado con una única imagen, es decir, A solo está con 1, B solo está con 2, C solo está con 3 y D solo está con 3. No importa que ellos dos lleguen al mismo lugar, ¿esta función es sobreyectiva? No, ¿por qué no? Porque cuando vemos el conjunto de llegada vemos que el 4 sigue solo. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Bueno, vamos a hacer que la D sea
relacionada con el 4. Ahora, ¿esta función es sobreyectiva? Sí es sobreyectiva porque cada elemento del conjunto de llegada está relacionado con un elemento del conjunto de partida. Y ahora sí, vamos a colocar D relacionado con 3 nuevamente. Pero aquí ya no existe el 4. Todos los elementos del conjunto B, que es el conjunto de llegada, ¿están relacionados? Sí. 1 está relacionado, 2 está relacionado, 3 está relacionado. Entonces, sí es sobreyectiva porque no quedó ninguno por fuera. Fíjate que no sería esto. Esto no sería inyectivo. ¿Por qué no sería inyectivo? Porque lo que vimos anteriormente, para que sea inyectivo, en el conjunto de partida, cada número debe tener solo una flecha. Es decir, 1 tiene una flecha, sí. 2 tiene una flecha, sí. Pero ¿cuántas flechas llegaron a 3? 2. Con eso ya no es inyectivo. Inyectivo es el tipo de función anterior que vimos. Pero para que sea sobreyectiva, solamente basta que todos estos elementos tengan una relación. Es decir, queda uno por fuera, como vimos con el 4. Eso no será una función sobreyectiva. Muy bien, chicos. Ahora tenemos el último tipo de función. En este caso tenemos la función biyectiva. ¿Cuándo será una función biyectiva? Para que sea biyectiva se deben cumplir dos cosas. La primera es que sea inyectiva y la segunda que sea sobreyectiva. Es decir, que la función debe cumplir las dos anteriores que vimos. Si se cumple una nada más, no es biyectiva. Si se cumple solo una, no es biyectiva. Se tienen que cumplir las dos obligatoriamente. Veamos, un ejemplo de cómo podría ser esto biyectivo es A relacionado con 1, B relacionado con 2 y C relacionado con 3. Vamos a ver, recuerda que para saber qué tipo es, debemos ver el conjunto de llegada. Entonces decimos, primero, ¿es inyectiva? Inyectiva es solamente si aquí a estos números les llega una sola flechita. ¿A 1 le llega una flechita? Sí. ¿A 2 le llega solo una flechita? Sí. ¿A 3 le llega solo una flechita? Sí. Entonces, ¿esto es inyectivo? Sí. Vamos a colocar por aquí, coloqué por aquí inyectiva, porque sí se cumple. Ahora, ¿será sobreyectiva? Recuerda que para que sea sobreyectiva, todos los elementos deben estar relacionados. Entonces, ¿1 se relacionó? Sí. ¿2 se relacionó? Sí. ¿3 se relacionó? Sí. Entonces, ¿esto es sobreyectiva? Sí. Coloqué por aquí sobreyectiva y colocamos un visto bueno porque se cumple que es inyectiva y sobreyectiva. Por tanto, ¿será biyectiva? Sí. Si es inyectiva y sobreyectiva, esto será entonces una función biyectiva. ¿Cuándo podría no ser biyectiva? Por ejemplo, si yo agrego una D aquí y digo D se relaciona con 3, entonces, vamos a ver. Primero, si es inyectiva. ¿Es inyectiva? Para que sea inyectiva, cada elemento debe tener una sola flechita. En el conjunto de llegada, recuerda que cuando vemos los tipos de funciones es en el conjunto de llegada. ¿1 tiene una flechita? Sí. Ojo, esta flechita no cuenta porque esto es de la relación de la función. Estamos hablando de las flechas que parten del conjunto de partida. Entonces, ¿1 tiene una flecha? Sí. ¿2 tiene una flecha? Sí. ¿Y 3? No. Ya con que 3 no tenga una sola flecha, sino que tiene 2 o 3 o 4 o más, entonces ya no es inyectiva. Vamos a colocar aquí en este caso, no es inyectiva. ¿Será sobreyectiva? Para que sea sobreyectivo, cada uno de los elementos de llegada deben estar relacionados. ¿1 se relacionó? Sí. ¿2 se relacionó? Sí. ¿3 se relacionó? Sí. Entonces, en sobreyectivo todos están relacionados. Sí es sobreyectiva. Para que sea biyectiva debe ser tanto inyectiva como sobreyectiva. Y como solo es uno de ellos, esto no es biyectivo. No cumple con ser biyectivo. Vamos con un último ejemplo de cómo no sería biyectivo. Vamos a eliminar aquí esta relación. Vamos a eliminar este número que tenemos aquí. Aquí lo tenemos. Y supongamos que aquí agregamos un 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, es inyectiva. Para que sea inyectiva, los elementos que se relacionaron del conjunto B deben tener una flechita. No importa si queda uno sin relacionar. En inyectiva, ¿1 tiene una flechita? Sí. ¿2 tiene una flechita? Sí. ¿3 tiene una sola flechita? Sí. 4 no tiene flechita, no importa en inyectivo, que no todos estén relacionados. Entonces, esto aquí sí será inyectivo. ¿Será sobreyectivo? Para que sea sobreyectivo, todos los elementos del conjunto de llegada deben estar relacionados. ¿1 está relacionado? Sí. ¿2 está relacionado? Sí. ¿3 está relacionado? Sí.
4 está relacionado? No. Como 4 no está relacionado, entonces no todos los elementos lo están. Así que por tanto esto no es sobreyectiva, porque el 4 también tendría que estar relacionado. Entonces, biyectivo son muy pocos los casos que podemos encontrar, pero siempre tienes que darte cuenta de que se cumplan estos dos tipos de función para que sea biyectiva.